Estimados amigos de Clúster Metropolitano de Energía, es un gran gusto y un gran honor presentarles al doctor Ramón Méndez. El doctor Méndez fue director de energía del gobierno del Uruguay. En 2016 fue nombrado por la revista Fortune como una de las 50 personas más influyentes del mundo. En la década de 1970, la energía eléctrica generada en el Uruguay provenía básicamente del petróleo, causando contaminación ambiental y fluctuaciones en el precio del combustible. En la actualidad, el Uruguay provee prácticamente el 95% de la electricidad viniendo de energías renovables. Esto fue totalmente revolucionario y es un ejemplo mundial de la descarbonización de la economía. Como director nacional de energía del Uruguay, el doctor Méndez ha sido el artífice de esta transformación al trabajar con el gobierno y los privados para desarrollar una estrategia energética muy exitosa en su país que ha asombrado a todo el mundo. Con una estrategia clara que sin duda no fue nada fácil, el Uruguay ahora cuenta con una generación eléctrica basada prácticamente en energías renovables, ya sea a través de generación eólica, hidráulica, biomasa y fotoeléctrica. El doctor Méndez pudo combinar iniciativas que benefician tanto al medio ambiente como a la economía del país y a los usuarios de la electricidad. Él es el uruguayo Ramón Méndez, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente de Uruguay, que fue incluido este año en la lista de los 50 líderes mundiales de la revista Fortune. Totalmente inesperado para mí. Sabíamos que había un creciente interés internacional por lo que venimos haciendo en Uruguay en relación al tema energético, pero jamás esperé estar en una lista de ese tipo, ni jamás en mi vida me imaginé que iba a estar en una lista de 50 personalidades más influyentes del mundo. Según indicó el doctor en física, durante 2 años se invirtieron más de $2.000 millones que han generado que casi la totalidad de la matriz eléctrica provenga de una combinación entre energía eólica, fotovoltaica y centrales de biomasa, que se han complementado con la tradicional energía hidráulica. Desarrollamos desde el comienzo del primer gobierno del doctor Vázquez, se vino desarrollando un trabajo en equipo muy importante en el país, una política novedosa que comenzó a ver sus frutos en relativamente poco tiempo y que genera una transformación estructural importante en nuestro país. Asimismo, señaló que con la introducción de varios tipos de energías renovables se rompió con varios mitos que, según explicó, se planteaba desde el inicio de estos proyectos, entre ellos que no era posible generar un fuerte porcentaje de fuentes renovables más allá de la energía hidráulica. Sí mostramos que era posible complementar las diferentes fuentes energéticas renovables entre sí hasta llegar a porcentajes muy cercanos al 100%. La revista incluye a grandes líderes del mundo como Angela Merkel, como el Papa Francisco, bueno, los capos de Amazon o de Apple también. Hay un alcalde italiano de un pueblito muy chiquito que es premiado por recibir refugiados de Medio Oriente. Hay un profesor de Estados Unidos, de Michigan, Martín de Flint, allí donde se dio la crisis del agua, que es premiado por toda la investigación que llevó a resolver eso. Es decir, también gente que ha liderado procesos que la revista considera importantes, ¿no? Creo que tomó como un esfuerzo colectivo importante que se dio en los países, que se viene dando en el país de hace ya unos 10 años y que, bueno, que de alguna forma a nivel internacional es reconocido porque se llevó adelante un camino que se quiere hacer en muchos lugares y rompimos de alguna forma varios falsos paradigmas que podrían haber relacionado este tema. El primero que es posible hacerlo. El primero que es posible hacerlo, claro. Que se puede conseguir la financiación, que se puede reducir costos y no necesariamente como se había hecho en Europa, introduciendo renovables a base a subsidios. Y también, bueno, el hecho de que de alguna forma se puede lograr una complementación tan importante de energías renovables y eso fue tal vez el secreto mayor, cómo complementar la tradicional energía hidráulica con momentos que tenemos ahora hasta 60% de electricidad en el país que viene de los parques eólicos. Claro. Esa complementación fue tal vez el hecho más llamativo y que más respaldado a nivel internacional. Todo empezó, mi historia en esto, hace una decena de años, cuando Uruguay vivía lo que se llamaba la crisis energética. No sé si lo recuerdan, pero los apagones frecuentes, los cortes de luz, la necesidad de importar electricidad o energía porque no tenemos y los precios que se disparaban, los costos que se disparaban fundamentalmente. Las consecuencias de la crisis del 2002, que nos había llegado que se multiplicaran por 4 la cantidad de hogares
que porque no podían pagar la luz se colgaban a la red eléctrica 100.000 hogares. Y en ese contexto habían empezado a aparecer las soluciones mágicas, que la solución para el tema energético era una central nuclear, que había que importar carbón. Y a mí me sorprendía desde mi mirada, en ese momento yo era director del Instituto de Física en la Facultad de Ingeniería, y yo decía, los problemas complejos en realidad no tienen soluciones tan lineales y tan simples. Y lo que puse a hacer fue puse a estudiar el tema. En mis tiempos libres me puse a analizar qué era esto del problema energético. Pero además de que cada ser humano consume cada vez más energía, la población del mundo no dejó de crecer de forma muy importante. Y si sumamos las dos cosas, el crecimiento del consumo propio y el crecimiento de la población, llegamos a esto. Es decir, el consumo de energía no ha cesado de crecer. Fuentes abastecemos todas nuestras necesidades energéticas. Lo que nos encontramos es que el petróleo, el carbón, el gas natural, es decir, los combustibles fósiles, son los que abundan. Que de hecho casi el 90% de toda la energía que consumimos, desde para transportarnos hasta generar productos, o para calefaccionarnos, o para cocinar, o para lo que sea, casi el 90% son fuentes no renovables. Porque además de tener que satisfacer las necesidades crecientes de una humanidad cada vez más demandante de energía, tenemos que hacerlo tratando de que no se nos rompa el equilibrio económico mundial, que frenemos el cambio climático y que contribuyamos a generar una mayor equidad en el mundo. Seguramente lo más notable es que tenemos un 57% de energías renovables. El promedio mundial... El promedio mundial, les recuerdo, es de solamente 13%. Y de ese 13%, 10% es la leña, que les recuerdo, es la única fuente de energía para 1.600 millones de seres humanos. Es la combinación virtuosa que logramos construir. Fue una gran tarea titánica que llevó decenas de técnicos para hacer la estabilización de la fuente eólica con la fuente hidráulica y para poder permitir una estabilización de la demanda, de la oferta energética en función de la demanda. Hoy, en promedio, tenemos 20 y pico % de energía eólica, pero en muchos momentos de los días ventosos, aunque no lo sepan, el 80% de toda la energía eléctrica que consume Uruguay proviene de los 20 y pico parques eólicos que hoy tenemos instalados en nuestro territorio. Es un cambio paradigmático y total. El promedio mundial es de 21%. Para tener una idea de lo que significan los cambios. Y esto, rompiendo otro falso paradigma, nos permitió mostrar que las energías renovables no son más caras. De hecho, hoy, todos los años, el país se ahorra $500 millones porque gastamos $500 millones menos en generar la electricidad que precisamos, al salir de los combustibles fósiles, al pasar a las energías renovables. Y también, bien interesante, es que en relación al cambio climático, nuestra matriz eléctrica en particular está prácticamente descarbonizada, es decir, hemos sacado prácticamente nuestras emisiones de CO2. De hecho, Uruguay emite 30 veces menos que el promedio mundial. Ustedes me dirán, claro, pero somos chiquitos. No me refiero globalmente, me refiero por cada unidad de energía. Es decir, por cada kilovatio hora que generamos y que consumimos en nuestro país, emitimos 30 veces menos CO2 que un kilovatio hora que se genere, que se produce en cualquier otro país del mundo, o en promedio de todo el mundo. Lo bueno es que el futuro depende de nosotros. Muchas gracias. Intentamos hacer, ya en el gobierno anterior, a partir del año 2008 en particular se intensificó la mirada esta, fue definir una política a largo plazo, y para poder tener una política a largo plazo tiene que ser una política integradora, es decir, una mirada global del tema energético, no de un proyecto en particular o de un energético particular, sino mirar los temas tecnológicos, temas económicos, temas éticos, los temas sociales, ambientales, geopolíticos, todo lo que involucra el tema energético y en toda su mirada, desde la oferta energética, qué tipo de energía, los diferentes sectores de consumo dentro del país, los diferentes sectores de los combustibles, el sector de la electricidad, o sea, la mirada global, y a partir de allí definir una política que englobe todo eso, toda la mirada, y que busque dónde tiene que estar el país en 5 años, en 10 años, en 30 años.
Prometimos, hoy estamos en piso para realizar una entrevista con Ramón Méndez, asesor de la Intendencia, pero especialmente hoy invitado porque es experto en cambio climático y además considerado una de las 50 personas con mayor influencia mundial por la revista Forbes. Justo es decir que los empresarios también han visto que hay oportunidades de negocio en esta nueva economía que hay que desarrollar que enfrenta el cambio climático. Por ejemplo, las energías renovables. Se están invirtiendo más de 300.000 millones de dólares por año en energías renovables, como una muestra que también allí hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de generar ganancias con una nueva forma de desarrollo. ¿Qué puede pasar si efectivamente no nos tomamos en serio este tema a nivel planeta? Ahí las consecuencias son tremendas, ¿no? O sea, ahí los modelos científicos de predicción son cada vez más coincidentes y hay cada vez más unanimidad en esto. Por ejemplo, si la temperatura aumentara 2 grados por encima de lo que tenemos, se comenzaría a derretir completamente Groenlandia. Si Groenlandia, todos los hielos que hay cubriendo Groenlandia se derriten, es un fenómeno que no se puede parar, es irreversible. Una vez que comenzó, no es posible detenerlo. Y ahí el nivel de los mares sube 7 metros, con lo cual hay alrededor de 1.200 millones de personas, o sea, 400 veces la población de Uruguay, que tiene que desplazarse porque se inundarían los hábitats donde están viviendo hoy. Eso por citar una consecuencia. Tú citabas recién algunos datos de Naciones Unidas sobre el incremento de ciertas enfermedades, el problema del acceso al agua potable, el problema de las dificultades con los alimentos, también con las sequías, cómo provocan problemas con los alimentos. Y después hay otro tema en que la ciencia cada año que pasa es más categórica, en que el riesgo es mucho mayor de lo que se había previsto en un momento, que es lo que se llama la acidificación de los océanos. Los océanos absorben una buena parte de los gases, fundamentalmente del CO2, que es algo que emitimos cada vez que consumimos combustibles fósiles. Y esa absorción por los océanos está transformando completamente la cadena de los océanos y las consecuencias ahí pueden ser mucho más graves todavía. Brevemente, ¿Uruguay está actuando? Claro, por supuesto. Uruguay, como muchos países, viene actuando desde hace bastante tiempo. De hecho, en el año 2009, no en la administración anterior, sino en la anterior, en la primera presidencia del doctor Vázquez, se creó lo que se llama el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que reúne 9 ministerios y al Congreso de Intendentes, y que lo que hace es definir de qué manera Uruguay está enfrentando el cambio climático, y desde entonces, bueno, se llevaron adelante una cantidad de acciones muy significativa. En esta conferencia del doctor Ramón Méndez se describirán los principales ingredientes técnicos, económicos, institucionales y políticos que hicieron posible esta transformación, haciendo especial énfasis en las lecciones aprendidas que podrían contribuir a la reflexión sobre el proceso energético mexicano y latinoamericano. El doctor Ramón Méndez Galén es directivo ejecutivo de IVY. Es licenciado en física por la Universidad de Grenoble, Francia, y doctor en física por la Universidad de La Plata en Argentina. Es reconocido por haber liderado el diseño y la implementación de políticas públicas orientadas a promover las energías renovables, a dar respuesta al cambio climático y de manera genérica a la transformación sostenible, combinada con una variada y vasta experiencia en organismos internacionales y con una rica vida académica. En Uruguay, entre 2008 y 2015, fue director nacional de energía, diseñando la política energética del Uruguay del año 2008 al año 2030, aprobada por todos los partidos políticos del país y liderando la reconocida revolución del sector energético uruguayo, que hoy incluye 98% de energías renovables en la matriz eléctrica, con participación de hasta 95% de energía eólica y 67% de fuentes renovables en la matriz primaria global del país. Este proceso atrajo inversiones por más de 5.000 millones de dólares, 10% del PIB uruguayo. Redujo en 40% los costos medios de generación y permitió la creación de 50.000 puestos de trabajo. Entre 2015 y 2016 fue director nacional de Cambio Climático del Uruguay, coordinando el diseño de la Política Nacional de Cambio Climático de Uruguay de 2020 a 2050 y cumplió una destacada labor en la negociación del Acuerdo Climático de París.
Entre 2016 y 2019 fue el director general de planificación de la Intendencia de Montevideo, a cargo de la planificación estratégica de Montevideo para el mediano y largo plazo, con foco en los ODS y la resiliencia, la planificación territorial y la gestión de proyectos energéticos. En materia internacional, el doctor Méndez fue presidente por 2 periodos del Consejo Directivo de la Agencia Internacional de Energías Renovables, el IRENA, integrante del Board de Directores del Green Climate Fund y vicegobernador por Uruguay en el Organismo Internacional de Energía Atómica, sumado a numerosas actividades de asesoramiento a diversos gobiernos y organismos en todo el mundo. Como académico, tiene una obra de 100 de publicaciones en temas diversos. Fue docente e investigador en universidades de Argentina, Brasil, Francia, Estados Unidos, Italia y Uruguay, y ha sido invitado a presentar seminarios científicos en más de 30 centros de investigación de 20 países. La revista Fortune lo incluyó en la lista de los 50 principales líderes mundiales en el año 2016 por haber mostrado que es posible descarbonizar una economía. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Bueno, luego de esta presentación, la verdad que me quedo con mucha vergüenza por todas las cosas escuchadas. Extraordinariamente agradecido a Jorge, al clúster en general, y fundamentalmente para mí por la posibilidad de acercarme a un país que quiero tanto, que es el país de ustedes, México, tan lejos de nosotros, pero tan cerca en el corazón, sin ninguna duda, para todos los uruguayos y para mí en particular. Muchas de las cosas que yo pensaba decir ya las contó Jorge, entonces realmente de alguna forma me spoileó toda la conferencia, pero el interés para mí es simplemente poder estar junto con ustedes, poder compartir y poder interactuar fundamentalmente. Entonces, lo que voy a hacer es una presentación lo más corta posible para tratar de enriquecer después la conversación posterior. Indudablemente tengo que comenzar presentando con un poco más de detalles qué es lo que ocurrió en Uruguay de manera con datos más crudos, por decirlo de alguna forma. Uruguay es un país que hasta ahora no hemos probado que tengamos reservas ni de petróleo ni gas natural de carbón, en ese sentido bastante diferente de México y de algunos otros países de nuestra región. Y además, nuestro potencial hidroeléctrico lo hemos aprovechado casi totalmente. No tenemos posibilidad de instalar nuevas represas hidroeléctricas de gran porte. Y hablando del pasado, de alguna forma cuando empezó todo esto, en el segundo quinquenio de este siglo, no habíamos por ahora, hasta ese momento, utilizado ninguna fuente moderna de energías renovables. Y además, en un contexto de extraordinaria sequía energética, es decir, nuestros 2 enormes vecinos, los únicos 2 vecinos que tenemos, Brasil y Argentina, uno es 12 veces más grande que nosotros en población, en economía, y el otro 70 veces más grande. Nosotros somos un taponcito en el medio entre los dos. De hecho, los ingleses nos crearon en 1815 como un tapón precisamente entre Brasil y Argentina. Bueno, y nuestros vecinos tenían, y siguen teniendo de alguna forma ahora, enormes faltantes de electricidad y gas natural en particular, con lo cual tampoco podíamos recurrir a nuestros vecinos. Y además sufrimos un fenómeno del niño y de la niña, como otros países también de la región. Por lo tanto, teníamos una enorme dependencia climática sobre, en particular, la generación hidráulica, que era la dominante en nuestro país. A tal punto que no lo dije, pero este es un billete de la década del 60 del Banco Central, que como parte de nuestra cultura, de nuestra raíz, de alguna forma, está esta central hidroeléctrica ya de la década del 30 del siglo pasado. Esta enorme fluctuación en la disponibilidad de energía hídrica, por ejemplo, este fue un año muy bueno, muy lluvioso, este fue un año pésimo, hace que, bueno, tuviéramos que complementar la falta de energía hidráulica en los años secos particularmente con lo que teníamos. Lo que teníamos era simplemente petróleo importado, o sea, derivado de petróleo, o importación directa de electricidad de 2 vecinos que, como tenían faltante, nos vendían la electricidad a precios
enormes, llegamos a pagar cerca de $400 el megavatio hora, y eso implicaba naturalmente que en años secos los sobrecostos eran realmente extraordinarios. Pero además de todo esto, habíamos conseguido hacer crecer la economía a tasas chinas, yo diría casi, durante varios años. De hecho, nuestra economía creció sin parar desde el año 2003 hasta el año 2016 aproximadamente, y eso naturalmente colocaba al sistema energético una tensión muchísimo mayor. De hecho, como acumulación de una cantidad de todos estos fenómenos que voy describiendo, si uno mira la matriz promedio, la matriz primaria, no eléctrica, sino la primaria global del país, bueno, teníamos una participación enorme del petróleo y una muy baja participación de fuentes autóctonas, solamente la hidroelectricidad y la leña, que en Uruguay se utiliza fundamentalmente con fines más recreativos, para hacer los asados, las barbecue, o también para calentar las casas, que es una forma bastante poco eficiente, pero que nos gusta mucho a los uruguayos, con estufas de hogar abierto, con lo cual es extraordinariamente ineficiente también. A tal punto pasamos a depender del petróleo en los primeros años de este siglo, que el costo de importar, la cantidad de divisas que salían del país para comprar petróleo llegaron a casi el 40% del total de las importaciones del país. O sea, un impacto sobre la macroeconomía fenomenal. Y esto, ahora sí, en una descripción sobre el marco institucional que teníamos hace apenas una docena de años, sí acá hay unas cuantas situaciones parecidas a las que tenemos en varios países de la región, en particular en México. Uruguay tenía y sigue teniendo dos grandes empresas energéticas estatales. Y en aquel momento estaban muy debilitadas. UTE es la empresa del sector eléctrico, que tiene un monopolio en transmisión y distribución, igual que tiene CFE, y tiene un monopolio de hecho, tenía, mejor dicho, un monopolio de hecho en el año 2008 en generación, que si bien la generación era libre, por una variedad de razones no se había instalado ningún generador privado, y la empresa a su vez tenía dificultades para invertir, estaba muy debilitada, y llegamos a tener apagones y dificultades importantes para satisfacer la demanda. Por otro lado, ANCAP, la empresa petrolera, como no está integrada verticalmente, ya que no tenemos reservas probadas, pero sí es la propietaria de las reservas potenciales del subsuelo, y tiene en cambio el monopolio tanto de la importación como de la refinación de los hidrocarburos. Ahora, también teníamos en paralelo una relativa falta de capacidad de conducción técnica, pero sobre todo política, por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, ni siquiera no ha existido nunca en Uruguay un Ministerio de Energía. La autoridad energética está dentro de un ministerio que se ocupa de toda la industria, de todo el desarrollo productivo, de las telecomunicaciones, de la minería. Todo eso está dentro de un macroministerio, y ahí una parte es la autoridad energética. Entonces, no había... la política energética nacional de alguna forma quedaba en manos de las dos grandes empresas estatales, que incluso a veces competían entre sí para ver si se compraba más eléctrico que combustible, y sin una visión global de cuál es la estrategia energética. Eso naturalmente generó retraso importante en inversiones. Las tarifas fueron aumentando, más que nada con esta alta participación del petróleo, y comenzaron a aparecer las crecientes dificultades para abastecer la demanda. Es decir, en definitiva, y todo esto con una política, con una economía creciendo al 8%, era la tormenta perfecta. Simplemente eso es lo que estábamos viviendo, y a veces sirve cuando uno llega al fondo del pozo, porque es el momento de tomar decisiones que tal vez no nos hubiéramos animado a tomar en otro contexto. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó 10 años después? Bueno, hoy esta es nuestra matriz primaria. Como decía Jorge, hemos reducido a prácticamente la mitad, a 36% solamente la participación del petróleo, y es casi la única fuente fósil, ya que el gas natural que a veces conseguimos, algún remanente de Argentina, no llega al 1%, y todo el resto es una combinación de fuentes renovables. Insisto, hablo de la matriz primaria, es decir, no de la matriz eléctrica, sino de la globalidad de todos los consumos, de todas las energías, de todos los sectores del país. Estamos hablando en particular, que me interesa mencionar, este enorme verde que está acá, que son residuos de biomasa en general, y muchos de ellos utilizados en plantas de cogeneración, que no solamente
de todo este 41% de biomasa se puede descomponer en estos porcentajes que ustedes ven aquí, que van directo a generación eléctrica o para calor industrial de diferentes tipos en plantas industriales. Y este 12% restante es eso que yo les decía, la línea utilizada mucho más como una cuestión de lujo, de placer, de otros objetivos, en particular para los asados, que son, bueno, realmente es la comida de lejos nacional del Uruguay, ¿no? Este porcentaje es enorme, es 63% de energías renovables. No hay ningún país en el mundo que en su matriz global de energía primaria llegue a casi que 2/3 de ello es una combinación de fuentes renovables. Y fundamentalmente, bueno, esta combinación de este verde que está acá, el agua por un lado, el viento por el otro y el sol, y un porcentaje tan bajo de participación de las fuentes fósiles. Una componente central en esto, porque luego me voy a concentrar casi exclusivamente en el sector eléctrico, tiene que ver con la cogeneración a nivel industrial, basada fundamentalmente en diferentes tipos de residuos de biomasa, que fue sin duda una de las transformaciones más exitosas en los últimos años. Para comparar, el promedio de energía renovable en la matriz promedio mundial es solamente el 13%. De hecho, como yo decía en la conferencia de TEDx, de este 13%, 10% es simplemente la leña que utilizan 1.600 millones de personas, sobre todo en el África subsahariana, en la mitad de la India y en otros lugares del mundo, que es la única forma de acceso moderno, de acceso a la energía. No tiene ninguna forma de acceso moderno a la energía, pero todo el resto de las energías renovables, incluyendo la hidráulica, es apenas el 3%, 4% tal vez de la matriz mundial. Esto, si comparamos la evolución, marca efectivamente lo rápido que se dio esto en la matriz primaria, insisto, de lo que era hace una quincena de años y lo que tenemos hoy, donde una bajísima participación de fuentes renovables y sobre todo autóctonas y sobre todo menos tecnologizadas a la realidad que tenemos en el día de hoy. Si vamos estrictamente al sector eléctrico, que es donde se dio la transformación más importante y en la que me voy a concentrar más en la tarde de hoy, realmente la diferencia es impresionante, ¿no? Porque cerca del 50% sigue siendo la tradicional energía eléctrica. Esto en el último balance cerrado, el último balance energético cerrado completamente, que es el del año 2019, ya se había llegado a un 30% de participación eólica, un 3% de solar, que no es tan favorable el sol en Uruguay como sí lo es el viento, un 15% de generación eléctrica a partir de biomasa, y apenas a veces un 1% de gas natural que conseguimos de Argentina, y para cerrar la ecuación solamente un 1% de derivado de petróleo. Para cerrar de alguna forma voy a contar un poquito de eso, cómo funciona. Esto lleva a 98% de energías renovables, es decir, hemos descarbonizado nuestra matriz eléctrica, que si lo comparamos con el mundo, que es apenas un 20 y pico % el promedio mundial en energías renovables en generación eléctrica, y bueno, lo que marca la diferencia entre descarbonizar o no descarbonizar una matriz eléctrica utilizando las energías renovables. Naturalmente, como consecuencia, también lo decía, no sé si Jorge o lo decía yo, en ese tramo que ustedes levantaron, las emisiones, ya sea que las midamos per cápita, por kilovatio hora generado, por dólar de producto bruto, las midamos como las midamos, están alrededor del 30 veces menos, o sea, el 3% de lo que es el promedio mundial de emisiones por unidad de persona, de energía o de riqueza generada. Lo cual, por eso podemos decir que hemos descarbonizado, hemos hecho ya, completado nuestra transición, al menos en el sector eléctrico. Si comparamos acá con lo que teníamos antes, también vemos la diferencia abismal, ¿no? Estas fluctuaciones en la producción hidráulica, la fuerte presencia del petróleo, la importación, y en cambio hoy una matriz que es prácticamente totalmente autóctona, dependiendo de nuestros recursos naturales, naturalmente, y vamos a ver otra cantidad de ventajas que voy a contar enseguida. Pero además hemos dejado de ser aquel importador de energía eléctrica extraordinariamente cara a ser un exportador de energía. Tenemos una fuerte interconexión con Argentina a través de la central de Salto Grande, que es común sobre el río Uruguay, común a nuestros dos países, y hemos construido también a costo nuestro una interacción eléctrica fuerte con Brasil.
que fíjense que son porcentajes enormes de la capacidad de transmisión en relación a nuestro consumo interno, a la potencia promedio que consumimos. Y eso nos ha permitido a que en el último año en particular, pero desde los últimos 3 o 4 años, estamos exportando enormes cantidades de energía a nuestros vecinos. De hecho, este año estamos exportando alrededor del equivalente del 30% de nuestro costo de abastecimiento interno. No en volumen de energía, sino en costo, ¿no? en ingresos, efectivamente, definitiva, para la demanda uruguaya. Eso es un beneficio para la demanda uruguaya. Fíjense la comparación de lo que eran las centrales instaladas. Uruguay es un país chico, ¿no? Recuerden eso siempre. Uruguay es del tamaño, no sé, de un estado grande de México, no más que eso, y somos apenas 3.300.000 personas. Esto era la matriz de generación de nuestro país histórica hasta el año 2008, con 3 centrales hidráulicas sobre el río Uruguay, sobre el río Negro, y una central hidráulica compartida con Argentina, y algunas centrales térmicas, pero de hecho estas térmicas chiquitas que están aquí son chiquitas. Las grandes estaban simplemente alrededor del centro de la demanda, porque Montevideo concentra cerca del 45% de la población del país. Fíjense dónde estamos hoy. Esto es la matriz de la distribución de la generación en nuestro país en el día de hoy. Y esto fueron en 10 años. Pasamos de esta situación a esta situación extraordinariamente distribuida, donde si vamos paso por paso, esto es lo que teníamos en 2008, esto es las centrales fotovoltaicas, que son una quincena de centrales fotovoltaicas, porque no es tan favorable el sol en nuestro país. Aquí agregamos las centrales de biomasa, también una docena de centrales de biomasa, algunas de ellas muy importantes, y por último agreguemos las eólicas, ¿no? Las eólicas realmente fue la gran transformación, fue aprovechar el mejor recurso que tenemos, que tampoco es extraordinario, no se crean, tenemos factores de capacidad de 30 y pico %, no es que tengamos cosas extraordinarias como la Patagonia Argentina o como en algunos otros lugares en nuestra América Latina, pero bueno, fue suficiente para hacer la transformación, y sobre todo, y ahora viene el otro punto interesante, va a hablar de los costos, y por eso, como también mencionaba Jorge, lo que es interesante con esta combinación virtuosa, este maridaje que logramos, que fue un trabajo técnico muy grande a lo largo de un par de años, porque era algo que no se había hecho nunca en el mundo, ¿no? O sea, mostrar que efectivamente podían maridarse las diferentes fuentes para llegar hasta cerca del 100%, pero en particular en algunos momentos del año, en algunas horas o a veces muchas horas de varios días, logramos casi el 100% de nuestra electricidad puramente en base a energía eólica, puramente. Y a veces también esto nos permita exportar excedentes mediante esa combinación virtuosa en el momento del despacho. Pero también, como decía, esto nos permitió reducir costos. La reducción de costos que trajo aparejada esta transformación fue fenomenal. Nosotros hoy gastamos cerca de $500 millones por año menos en producir la electricidad que consumimos. Y esto para Uruguay es una cifra enorme. El PIB de Uruguay son $55.000 millones. O sea, esto es el 1% del PIB que nos ahorramos todos los años gracias a esta transformación energética. Pero además, recuerden que les hablaba de las fluctuaciones de los costos de generación debido a la fluctuación de la pluviometría, de las lluvias y por lo tanto de la generación hidráulica. Estas 2 curvas que están acá muestran a lo largo del año cuál era el costo o el sobrecosto energético en función de cuál fuera la probabilidad de nivel de sequía que tuviéramos. Si estamos en el 5% de los años más secos, podríamos llegar a tener sobrecostos que llegaban hasta los 800, incluso llegamos a tener $1.000 millones de sobrecosto en un año en particular. Esto prácticamente desapareció. Hoy en día estamos en sobrecostos que como máximo pueden llegar a unos $150 millones en el año más seco que podamos pensar. O sea, que redujimos prácticamente los $1.000 millones, que son 2% del PIB, de sobrecosto en los años secos. Esto era un dolor de cabeza para la macroeconomía absolutamente fenomenal, que generaba inflación y generaba emisiones y generaba una cantidad de dificultades para el Ministerio de Economía. Pero además logramos algo mucho más importante, que la estabilidad, o tan importante como esto, que la estabilidad en los costos, la previsibilidad. Al independizarnos de los commodities energéticos, nos independizamos de sus fluctuaciones, y eso estabiliza a 20 años
el costo de generación de electricidad, y eso realmente es una ventaja enorme para, bueno, para la panacea de cualquier planificador, naturalmente, ¿no? Esto, si bien no se tradujo todo, no se llevó todo una reducción de tarifas, de todas formas se lograron reducciones importantes de las tarifas. Esto es el IPC, el índice de precios al consumidor promedio, o sea, con valores de hace una decena, de hace 12 años. El salario real en Uruguay aumentó mucho, muy por encima del índice medio de la inflación, por encima de la inflación, pero las tarifas sistemáticamente, estos son diferentes tarifas, el gran consumidor, el residencial, medio consumidor, la tarifa social y la tarifa de las pymes, las micro y pequeñas empresas. Todas estas disminuyeron en términos reales, ¿no? Disminuyeron en relación a la inflación o al índice medio de precios al consumidor. Dije que no todo se tradujo en reducción de tarifas porque, bueno, naturalmente la macroeconomía siempre es la que manda y la ganancia de eficiencia del sector, alguna parte se la lleva rentas generales para las políticas, en definitiva las políticas públicas en general, pero una parte importante, como vemos aquí, también se logró llevar a reducción efectiva de las tarifas a todos los sectores del consumo. Pero una cosa que también es interesante, que yo suelo contar mucho en todas mis conferencias, tiene que ver con el impacto más allá del sector energético. Es decir, la transformación no solamente impactó sobre el sector mismo, sino sobre la economía y sobre las relaciones laborales en general. Hubo un derrame sobre la economía de toda esta transformación superior a los 2.000 millones de dólares, que es el 4 puntos del PIB del país. Se crearon cerca de 50.000 puestos de trabajo. Esto es el 3% del número de trabajadores activos del país. Es como si en México se hubieran creado, por hice la cuenta, 1.600.000 puestos de trabajo debido a la transformación. Y una cosa que no es menor, Uruguay es un país chico, es un país, una economía pequeña, pero gracias a esta transformación, empresas uruguayas aprendieron a desarrollar parques eólicos, a desarrollar proyectos fotovoltaicos, etc. Y hoy están compitiendo, en particular en México, en Argentina, en Brasil, en Chile muchísimo, en Perú, están compitiendo, desarrollando proyectos y compitiendo en las licitaciones que se abren en todos los países. Eso también tiene que ver con el derrame, con el impacto, con las consecuencias de esta transformación que se llevó adelante. ¿Cómo se logró todo esto? Bien, voy a ser corto porque quiero dejar abierto esto a las interacciones con ustedes. Pero la esencia de cómo se logró todo esto está resumida en estas 4 ingredientes, por decirlo de alguna forma. Estos son los 4 ingredientes fundamentales de mi punto de vista que hicieron posible esto. Yo he aprendido todo esto también porque hay varios investigadores en universidades europeas, sobre todo de ciencias políticas, que están analizando como objeto de estudio la política energética uruguaya, la transformación, lo que llaman la revolución energética uruguaya. Entonces, de ver a los politólogos cómo analizan lo que hicimos, es que, bueno, a veces también se puede comprender mejor lo que hicimos, ¿no? Y yo hoy estoy convencido que estos son los 4 principales ingredientes que explican lo que sucedió. Lo primero es obvio, pero hay que decirlo, ¿no? Es decir, la definición de una política pública de largo plazo estaba pensada para los siguientes 25 años del país, pero sobre todo esta palabrita acá, el carácter de multidimensionalidad del análisis de la política pública, es decir, incluir los aspectos económicos, naturalmente, tecnológicos, pero también los geopolíticos, también los éticos, también los culturales, también los sociales, todo eso de alguna forma se incluyó, las políticas laborales, las políticas ambientales, no lo dije, climática en particular. Es decir, toda es una visión integrada de modelo de desarrollo de país, en definitiva, ¿no? De qué tipo de construcción de modelo de creación de riqueza y de consumo también está por detrás de esta mirada que se quiso impulsar con esta transformación. El segundo punto, también ustedes lo conocen bien y es uno de los mayores problemas en América Latina, es la continuidad de la política. Entonces uno puede definir política a largo plazo, pero si, a no ser que se quede en el gobierno durante 25 años, tiene que garantizar que los gobiernos que van a seguir van a continuar esa política. Y esto lo logramos gracias a, lo vamos a ver ahora, a un fuerte acuerdo político multipartidario y al mismo tiempo a una fuerte gestión del apoyo social, que es muy popular, de alguna forma, muy reconocida, esta transformación muy valorada. La gente ve los molinos de viento y de alguna forma le gusta ver eso en su paisaje, además de las vaquitas que tenemos en nuestro país.
Entonces, esto fue fundamental. Este segundo ingrediente de que esta política tuvo un respaldo fuerte, no solamente de la gente, sino de todos los partidos políticos que se iban a suceder en los futuros gobiernos del país, también fue absolutamente central. Pero no alcanza con tener un plan, hay que poder llevarlo a la práctica. Y llevarlo a la práctica no es quedarse sentado en el escritorio y esperar que las cosas sucedan. Yo llamo esta expresión que acuñado, que me gusta, de la creación de un ecosistema transformador. Esto implica generar todas las condiciones para que las cosas ocurran. Si no, las cosas solas no ocurren. Y voy a mencionar ahora brevemente un poco todo esto que está acá y en particular qué quiero decir con esto del ecosistema transformador. Y por último, un elemento que yo descubrí realmente cómo se llamaba hace relativamente poco, pero me di cuenta hasta qué punto estaba presente en mí, en todos los que lideramos todo esto, este concepto de la gobernanza adaptativa, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la flexibilidad y la no estar con la cabeza abierta, porque es la única forma de prever cuando uno va a hacer cosas que no se han hecho en otros lados, tiene que estar abierto a que ensaya por un lado, si se equivoca tiene que probar por otro. Y sobre todo el segundo punto, que también esto tiene mucho que ver con muchos países de América Latina, en particular con México, la participación pública-privada, que me voy a referir brevemente en los próximos minutos. Entonces brevemente voy a describir estos 4 aspectos con más detalle. La política energética que se definió se aprobó en el Consejo de Ministros en el año 2008, pero el paso más importante para mí se dio 2 años después, cuando la transición entre el primer gobierno del doctor Vázquez y el gobierno de Pepe Mujica, Pepe me pidió, mira Ramón, yo quiero crear un acuerdo en algunos temas, y me parece que el tema energético es un tema en el cual podemos llegar a crear un acuerdo, y fue una discusión muy fecunda, relativamente rápida, en la que participaron exministros, senadores, exsenadores, tanto técnicos como políticos, y que realmente se llegó a un resultado que fue aprobado por todos los partidos políticos que estaban representados en el Parlamento en aquel momento. Y lo que es interesante es que tiene una parte que es más permanente y una parte que es más dinámica, ¿no? Hay 4 grandes ejes, que uno tiene que ver con, si quieren después, yo no quise entrar en todos los detalles, pero si quieren después yo puedo ir más detalles si les parece conveniente. Uno tiene que ver con el rol de los actores, otros ejes estratégicos tienen que ver con qué tipo de matriz de oferta queremos, el tercero tiene que ver con qué tipo de consumo queremos, es decir, cómo la eficiencia energética, el uso eficiente de la energía, y el cuarto eje tiene que ver con la imbricación entre la política energética y la política social. Es decir, nuestra política energética considera el acceso adecuado, asequible a la energía como un derecho humano en nuestro país, y así fue que se trabajó todo este tema. Se definieron luego metas de corto plazo, las metas de corto plazo eran 7 años al futuro, de mediano 15 y de largo plazo 25, y que, bueno, las de corto plazo es donde ya se han cumplido todas menos una, la mayoría en exceso, ¿no? Y después lo a mí me gusta llamar que tenemos además a disposición una caja de herramientas, ¿no? Entonces, en función del momento, para ser siempre fieles a los ejes estratégicos y para acercarnos y tener certeza que vamos a cumplir nuestras metas, bueno, en esta caja de herramientas tenemos un conjunto de posibles acciones a desarrollar para ir corrigiendo eventualmente, para tener la certeza de que llegamos a las metas y que cumplimos los objetivos, los principios estratégicos. Y siempre, como decía, una mirada integradora, una mirada multidimensional, no solamente de los aspectos tradicionales de la energía, sino también fundamentalmente aspectos ambientales, éticos, culturales y, como decía, también los sociales. Eso tiene que ver con mis 2 primeros puntos, la necesidad de una política pública integradora, multidimensional, y fundamentalmente la construcción enorme de tener un respaldo político que garantiza continuidad, que como vamos a ver es lo más relevante a lo que aspiran los inversores naturalmente. Si vamos al segundo punto, la generación de lo que yo llamo un ecosistema transformador, bueno, esto es un tema que capaz que no es importante para México, pero sí lo es. Desde cierto punto de vista creo que también lo es para México, pero sí lo es en muchísimos países de América Latina, que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades del Poder Ejecutivo, de los ministerios, para diseñar y para coordinar la política energética. Capacidades legales, capacidades presupuestales, capacidades técnicas, y cuando digo que algo puede tener que ver con México, porque
a veces son las capacidades políticas también, ¿no? Porque muchas veces, como pasaba en Uruguay, como yo explicaba antes, el rol de las empresas estatales, de las empresas públicas era tan fuerte que la mirada integradora o la mirada globalizadora de las políticas públicas que tiene que dar el Poder Ejecutivo a veces se perdía, y en parte porque no tenía la fortaleza política o legal o presupuestal o técnica el Poder Ejecutivo para lograrlo. Por supuesto, el desarrollo de capacidades, la vinculación, generamos posgrados, generamos todo un fondo sectorial para, logró multiplicar por 20 el número de investigadores trabajando en diferentes temáticas energéticas, desde temas ambientales hasta el vínculo entre pobreza y energía, y desarrollo de capacidades también a nivel industrial, que como decía, también es algo que luego nos permitió exportar conocimiento de alguna forma. Pero también la generación de conocimiento para la propia tema de decisiones de las políticas públicas informadas, ¿no? O sea, de mediciones, de estudios de diferentes tipos, apuntando específicamente a resolver los cuellos de botella que había que resolver para seguir avanzando hacia las metas y en función de los ejes estratégicos. Por supuesto que hubo que hacer una cantidad de adecuaciones desde el nivel legal hasta el nivel regulatorio, o segundo nivel o tercer nivel de diferentes tipos de contextualizaciones para que el marco regulatorio fuera completo, transparente y alineado con el objetivo que se quería alcanzar. Pero después, bueno, en particular, comprender cómo es este tipo de inversiones, que es muy particular, que nos llevó un tiempo comprender, y promover las regulaciones específicas para favorecerlas. Yo vuelvo a decirlo, voy a repetir al final. Todo el tema en relación a las energías renovables es garantizar la seguridad del inversor. Las energías renovables es un negocio prácticamente financiero. El combustible es gratis, los costos de operación y mantenimiento son bajísimos, todo consiste en repagar la inversión que se hizo. Entonces, cuanto menor sea la percepción de riesgo del inversor, menor va a ser la tasa de retorno a la que aspira y por lo tanto menor va a ser el costo final de una inversión que se repaga a 12, 15 años. Y por último, la construcción del ecosistema transformador tuvo que ver con el fortalecimiento de las empresas públicas energéticas, porque como vamos a ver en el punto siguiente, la construcción que se hizo y el rol de los actores que se hizo fue una opción ganar-ganar, donde el rol de las empresas energéticas se transformó y pasó a ser fundamental con la mirada que se quiso desarrollar. O sea, no nos peleamos con las empresas energéticas, al contrario, las trajimos hacia la transformación, que la compraron gustosamente porque construimos algo que cabía, donde todos cabíamos. La gobernanza adaptativa y la participación pública-privada como cuarto y último elemento fue fundamental. Es decir, cómo transitamos la transformación. Problemas iban a haber, problemas aparecieron, problemas había todos los días. El asunto era poder prever los mecanismos para resolverlos de manera eficiente y sobre todo eficaz, ¿no? La coordinación de actores fue permanente. Tuvimos permanentemente mecanismos de consulta, data room, desde antes de sacar una reglamentación hasta el seguimiento de esa reglamentación o para diferentes procesos que se podía ir dando, corrigiendo permanentemente, haciendo curvas de aprendizaje todo el tiempo, donde aprendíamos nosotros y aprendía el sector privado y aprendía las empresas públicas. Hubo diversas estrategias para adelantarse a conflictos potenciales. Por ejemplo, un problema enorme que tuvimos es que no teníamos capacidad de producción de tantos molinos de viento en el país y llegó un momento en que se nos saturaba el puerto porque recibíamos tanta cantidad de molinos que tenían que estar ahí rumbo al punto de instalación final que se saturó capacidades logísticas de todo tipo. Y bueno, también a través del rol de los actores, diversos actores, fuimos adelantándonos a los problemas para ir resolviendo las cosas los problemas antes de que llegaran a manifestarse. Y dos temas fundamentales en todo esto es la búsqueda de soluciones ganar-ganar. Es decir, este tipo de transformaciones, en mi experiencia personal, nunca se hacen cuando se impone una solución, sino cuando todos los actores se convencen de que hay una parte en la que pueden ganar. Entonces, ¿cómo construir ese andamiaje entre los diferentes actores públicos y los diferentes actores privados para que cada uno encuentre allí una forma de desarrollarse y de cumplir sus objetivos personales, sectoriales, corporativos, etcétera, etcétera? Y en todo esto, naturalmente, es último elemento, el liderazgo activo por parte de la autoridad estatal, en definitiva, es fundamental para estar
para coordinar, para adelantarse, para consultar, para escuchar, para separar la paja del trigo, como decimos nosotros, ¿no? Porque a veces uno consulta y tiene que discernir si en realidad la respuesta es válida o si es simplemente para sacar una ventaja indebida, por decirlo de alguna forma. Y en todo esto, los mecanismos de participación pública-privada fueron fundamentales. Las empresas públicas fueron esenciales en todo esto. Yo comparo mucho lo que pasó con Uruguay con lo que pasó, por ejemplo, en Costa Rica o lo que está pasando en Chile en este momento. Tanto Costa Rica como Uruguay, como Chile, por ejemplo, han tenido una continuidad en el impulso a la transformación sustentable, pero mientras que Costa Rica lo hizo muy centrado en su empresa pública, Uruguay lo hizo con una suerte de participación pública-privada que voy a explicar ahora brevemente, y Chile lo hizo, o lo está haciendo, a través, no tiene empresas públicas, lo hace pura y exclusivamente a través del sector privado. Pero en todos los casos, incluso en Chile, la conducción, el liderazgo, la coordinación del sector estatal es fundamental. Si no, es muy difícil que se coadyuven de alguna forma una mirada ambiental, con una mirada económica, con una mirada geopolítica, con una mirada climática en particular, con una mirada económica, tecnológica, de acceso a diferentes fuentes. Entonces, en todo eso el rol del Estado es fundamental. Después se puede hacer o 100% estatal, o 100% privado, o una combinación. En nuestro caso, lo que diseñamos fue una estrategia donde las empresas públicas jugaron un rol fundamental. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, lo que nosotros definimos que el bien a tutelar, el bien público a tutelar, era la energía eléctrica, no era el instrumento que generaba la energía, es decir, la planta generadora. La planta generadora, si no se transforma en un bien público, que es la energía, no sirve para nada. Y como la red eléctrica era propiedad de UTE, de la empresa eléctrica, y la distribución era un monopolio de la empresa eléctrica, de nada servía que un generador privado generara si no tenía un contrato para poder inyectar la energía en la red eléctrica. Entonces, UTE se apropiaba del bien público, ni bien era producido por el generador privado, y lo que podía haber era un contrato de asociación pública-privada, que de esa forma fue la que fuimos elaborando los PPAs para generar esta mirada de ganar-ganar y de asociación público-privada, donde todos se pudieran sentir fuertes, respaldados, y cada uno cuidando lo que sabe hacer, o lo que debe hacer, o el rol que de alguna forma puede cumplir dentro de la distribución de roles en la sociedad. Y para el sector privado lo que intentamos hacer fundamentalmente fueron reglas de juego claras, transparentes, completas, que decir, a ver, esta es la baldosa, como decimos nosotros, donde vos vas a jugar, y aquí compiten. No, o sea, yo te invito a que vengas a participar de esta transformación energética que se define desde las políticas públicas, y te dejo un lugar, una ventana donde podés competir en condiciones que son favorables, que son convenientes, y luego compite el sector privado para ver quién lo puede hacer mejor y quién consigue un contrato a 20 años al futuro. Cuando nosotros empezamos a hacer esto, que casi nadie en el mundo lo estaba haciendo, hace como 15 años, nos decían que estábamos locos, ¿no? Nos decían que no iba a funcionar porque había que subsidiar, que era la única forma, sin un feed-in tariff no había forma de meter todo esto. Bueno, hoy hay más de 110 países, creo, en el mundo que están haciendo esto, y que tiene que ver con esta visión de los PPAs, ¿no? De alguna forma de una asociación entre el off-taker, que puede ser público o privado, y el generador, que es la forma de generar certeza, para lo más importante de todo, que es disminuir la percepción de riesgo, ¿no? Cuando nosotros hacíamos licitaciones generando un ecosistema de certezas y de baja percepción de riesgo, otros países de la región con mejores vientos que nosotros hacían licitaciones y los precios que obtenían en el doble de los nuestros. ¿Por qué? Porque había una percepción de riesgo mucho mayor, por lo tanto había una tasa de retorno mucho mayor, y cuando uno repaga inversiones a 15 años con tasa de retorno grandes, realmente los costos se disparan de una forma increíble. Entonces esta fue, creo que, uno de los principales aprendizajes que tuvimos, de que la clave estaba en reducir la percepción de riesgo por parte del inversor. Y para eso fue absolutamente crucial el tener una política pública de largo plazo y que era validada por todos los partidos políticos del país. Eso fue la panacea para el inversor de alguna forma, y por eso, bueno, llegó tanta cantidad de dinero. Justamente,
llegaron cerca de 6.100 millones de dólares, de acuerdo apenas en un periodo de 6 años, 7 años, de los cuales 4.700 fueron en esta forma de asociación público-privada. Esto es una cifra enorme, ¿no? En total esto es el 12% del PIB de Uruguay de un año. Esto quiere decir que durante 5 o 6 años se invirtió, 4 o 5 años, se invirtió todos los años el 3% del PIB en la transformación energética, ¿no? Esto es más o menos 5 veces lo que es el ratio promedio en América Latina, de acuerdo a la CEPAL. Para terminar, simplemente, una última transparencia con las lecciones aprendidas. ¿Y por qué una última transparencia? Porque en realidad yo creo que todo a lo largo de toda mi presentación vengo hablando de alguna forma de cuáles son las lecciones aprendidas y cómo de alguna forma en nuestra América Latina podemos tratar de aprender, no repetir los errores que hicimos nosotros y tratar de ver si alguno de los caminos que encontramos pueden ser de interés para los diferentes países. Las resumí solamente en estos puntos que están aquí. Un punto fundamental para mí es la construcción de un relato que nos contenga todo. Un relato, es decir, ¿para qué estamos haciendo esto? Algo donde todos los actores públicos, privados, con diferentes miradas, todos sintamos que esto es lo mejor para nosotros. Que esto es lo que tal vez yo cedo un poquito por aquí, pero que realmente voy a ganar por otro lado, porque realmente, entre otras cosas, bueno, desde una cancillería que va a poder vincularse mejor con Naciones Unidas a través de las políticas climáticas que son cada vez más demandadas en el mundo, hasta la posibilidad de exportar productos con baja huella de carbono que no le aparezcan barreras arancelarias en el futuro, hasta el Ministerio de Trabajo que puede generar puestos de trabajo, ni que hablar un Ministerio del Ambiente, así que todos los actores sientan que de alguna forma están ganando con esto. Esa construcción de ese relato es absolutamente fundamental, porque es lo que permite el punto siguiente, y que es otra de las claves fundamentales. Se precisa un acuerdo político que trascienda a un gobierno. Si uno construye y valida socialmente el relato, la validación política es mucho más sencilla, naturalmente, ¿no? Porque lo que está validado socialmente tiene más chances de ser validado políticamente. Pero este segundo punto es fundamental. Algunos países de la región lo han hecho. Yo interactué mucho con los amigos chilenos, en particular con varios de los ministros de energía, desde mi gran amigo Marcelo Tocman, que fue el primer ministro de energía de Chile, y acompañé de alguna forma, como fue también el proceso de Chile, de generar una política de largo plazo, que también hoy podemos decir que es una política de Estado, que es una política que trasciende al gobierno de turno. De hecho, han cambiado los gobiernos y Chile sigue prácticamente con la misma política energética. El tercer punto, yo ya lo decía hoy, un fuerte liderazgo estatal, en nuestro caso, fue fundamental porque, lejos de ahuyentar al sector privado, lo incentivó a participar, porque el liderazgo estatal generó claridad, generó apoyo, generó presencia, generó que la autoridad política y la autoridad legal, de alguna forma, apuntalaba un proceso de llegada de capitales y bajo reglas de juego muy claras, y seguramente mantenías en el tiempo y por lo tanto daba previsión de baja percepción de riesgo. Y lo que es interesante es que ese liderazgo estatal permitió que el sector privado se alineara con una política pública. Es decir, el Estado de alguna forma invitó al sector privado internacional a que se sumaran a un proyecto país y le dio ciertas estrategias y ciertas condiciones para que eso efectivamente ocurriera. Y eso ocurrió de manera hasta mayor de la necesaria, por decirlo de alguna forma. Por eso que en tan poco tiempo logramos transformar completamente todo lo que había que transformar. Asociado con esto, y en particular asociado al rol de las empresas públicas, ¿no? Y yo estoy convencido, y así lo hicimos, que es posible generar estrategias ganar-ganar en la participación público-privada, donde cada uno cumple el rol que tiene que cumplir, donde no se le escapa el control a quien no quiere que se le escape, y donde se combinan las capacidades, los montos, las inversiones. Fíjense que, a ver, 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares para Uruguay, es como si fueran algo así como 150.000 millones de dólares para México. Un gobierno no tiene 150.000 millones de dólares para hacer una transformación de este tipo. Tiene que recurrir de alguna forma bajo ciertas condiciones que yo defino, yo soy el gobierno, yo soy el Estado, yo defino las condiciones, pero bajo esas condiciones invito
a que yo mantengo el control de una cantidad de cosas que yo quiero controlar, que son un bien público que quiero preservar, pero invito al sector privado a que se sume a este proyecto país. Vuelvo a decir algo que ya dije, la reducción de la percepción de riesgo por parte del inversor es clave, no solamente para poder atraer inversiones, sino para reducir los costos, para que el precio final de la energía ofertada sea el competitivo para mi propia economía. Y por último, no quiero dejar de mencionar nuevamente que cómo se implementa todo esto es fundamental. Esto de la gobernanza flexible, abierta, de escucha, de adelantarse a los temas, de respetar a todos los actores, es tan importante como el diseño mismo de la política. O sea, el camino, de alguna forma, es tan importante como el objetivo al cual se quiere llegar. Y esto, transitarlo de una manera flexible, de una manera que permita escuchar y siempre generar opciones ganar-ganar, y cuando me equivoco, corrijo, es un elemento fundamental como para poder hacer una transformación que en definitiva sea trascendente, ¿no? O sea, que sea realmente transformadora, sin hacer un juego de palabras. Hay un último elemento que quiero decir, y que no aplica para México, por eso no lo escribí aquí, pero que creo que en muchos países de América Latina es una de las dificultades fundamentales, que en nuestro caso lo fue, y que también por eso lo intentamos corregir, que es de las capacidades institucionales, ¿no? Es el de tener instituciones que sean capaces de hacer esto, capaces de coordinar, de dirigir, de discutir de igual a igual con un abogado de la multinacional más encumbrada, digamos, o con mayores experiencias en el mundo. Y eso, bueno, eso no todos los países lo tenemos siempre, y es fundamental poder desarrollarlo. En definitiva, para terminar, lo que de alguna forma quiero transmitir es que mediante políticas públicas se puede pasar de la energía como un problema a la energía como una oportunidad. Y bueno, yo corto por aquí, les agradezco nuevamente sobre todo la oportunidad de estar compartiendo con ustedes, y naturalmente quedo abierto a todas las interacciones que ustedes quieran hacer conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Excelente presentación. Es increíble toda esta revolución energética que ha logrado Uruguay y que de alguna forma se ha exportado a otros países. Precisamente leyendo algunas de las preguntas que tenemos, sobre todo de YouTube y también en el chat, preguntan eso, si este modelo de Uruguay de alguna forma se ha exportado a algún otro país. Bueno, a ver, en algunos momentos cuando yo estaba todavía en el gobierno, en un año conté algo así como 8 delegaciones o ministros o delegaciones de ministerios de varios países de América Latina para venir a ver qué es lo que estábamos haciendo. Pero yo no diría que se haya exportado como tal, pero sí que algunos países, pocos, desde mi visión, modestamente, están tomando caminos que son los que me parece que llevan a buen puerto, ¿no? Pero no muchos, yo diría, ¿eh? ¿No? Realmente no muchos. Globalmente, lo más importante es esta visión, una cosita acá, toco otra allá, y después las cosas suceden. Y eso creo que parece que está faltando de alguna forma. No te escucho, Jorge, estás... Me parece que tienes tu micrófono muteado. Perdón, voy a desconectar mi imagen, no quiere decir que me salga de esta extraordinaria conferencia. Lo que pasa es que está muy inestable el internet aquí donde vivo, pero sigo aquí, ¿verdad? Aunque supongo que ya no me van a ver, pero muchísimas gracias. Adelante, Rubén, ¿tenías alguna pregunta, Rubén Flores? Gracias por estar aquí. Sí, al contrario, gracias a ustedes, a Ramón, pues felicitaciones por haber aprovechado pues en Uruguay las oportunidades que dio la estructura que había ahí energética. Me dio la impresión en alguna parte de tu plática que decías pues que estaban importando muchos hidrocarburos o derivados del petróleo, y eso hizo que, desde mi punto de vista después, que se empezara a ver los renovables con una manera de sustituir importaciones. Esto evidentemente hace que todas las fuerzas políticas se alineen
porque pues a todo el mundo nos molesta tener importaciones y sobre todo tan caras en esos momentos que se dieron. Me gustaría leerte dos rengloncitos de un poeta tocayo tuyo, se llama Ramón López Velarde, donde habla pues de todo lo que tuvo o lo que tiene México, y dice que el niño Dios escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. Esto es porque todo estaba hecho ahorita inclusive en base a energías fósiles y hay muchos intereses del propio gobierno de mantenerlos y gran parte de los problemas actuales que estamos teniendo, la quema de combustóleo, etcétera, son subproductos de la refinación del petróleo, pues que sigue habiendo gente que piensa que eso es la solución económica del futuro de México. Hay mucha gente que pensamos que esto ya va de salida, pero bueno, es parte del choque, pues no diría ideológico, porque puede ser las dos gentes, pero sí una especie de futurología que tenemos. La otra cosa que me gustaría preguntarte, Ramón, es qué tan fuertes son los enlaces con Brasil y con Argentina, los enlaces eléctricos. Por la plática también se vio que ahora ustedes exportan energía, pero de alguna manera esos enlaces, como sucede en Dinamarca, de donde tienen enlaces con Nordel, o sea, el sistema nórdico, y Alemania, les da oportunidad de tener ciertos respaldos inerciales de un sistema tan grandotote como los que están alrededor. Si esto sucede en Uruguay. Bueno, gracias, muchísimas gracias Rubén por el comentario y la pregunta. Yo quise hacer un comentario sobre tu primer comentario. Es cierto que para un país como México lo mismo sucede en Argentina y lo mismo sucede en los países árabes y en Venezuela y en una cantidad de otros países. Es cierto que una estructura importante de la generación de riqueza está alrededor del petróleo. Ahora, mi visión es que cada vez más rápidamente en el mundo el petróleo va a confinarse hacia donde por ahora no es del todo reemplazable, que es básicamente en la movilidad, ¿no? Más allá del avance del hidrógeno y del avance de la movilidad eléctrica. Entonces, a mí me parece mucho más interesante que México exporte su petróleo a aquellos países que todavía que todos lo vamos a precisar para la movilidad, pero que para la generación eléctrica no malgaste su petróleo y lo está colocando aparte a precios a veces que están subsidiados y por lo tanto podrían generar más ingresos si los exportara que si los consumiera al valor en que lo está consumiendo, y que en lugar de eso utilice energías renovables que hoy permiten generar electricidad a costos muy inferiores a los costos de generación a partir de derivados del petróleo. Entonces, no estás matando la economía petrolera y mexicana, pero estás utilizando esa producción para la exportación y para la generación de divisas más que para mal gastarlo o mal quemarlo, por decirlo de alguna forma, porque podrías reemplazar esas máquinas térmicas internas por generación renovable. Esa es mi visión y eso es lo que de alguna forma creo que vale para la gran mayoría de los países de nuestra región, incluso los productores de petróleo, naturalmente. Sobre el segundo punto, es muy interesante la pregunta. Sí, efectivamente, el tener una interconexión importante con dos gigantes al lado nuestro, como le sucede, por ejemplo, a Dinamarca en relación al alto porcentaje también que tiene ellos, fundamentalmente con Noruega, donde tienen reservas hidráulicas importantes en Noruega y con eso pueden hacer la complementación. Efectivamente, a priori uno podría decir, bueno, eso es una tranquilidad que tenemos. Sin embargo, nuestro sistema no funciona de manera autónoma, está integrado con el sistema argentino, no con el brasileño, porque tenemos una frecuencia diferente
en Brasil y en Uruguay, está integrado al sistema argentino, pero nosotros no dependemos del control. Para controlar nuestro sistema no dependemos del sistema argentino. Como máximo, lo que sí puede suceder es que en el marco menor del segundo, ahí sí el estar integrado a un sistema importante puede ser bueno, pero más allá del segundo, el sistema energético uruguayo es absolutamente autónomo. Sí, no, tuve un retorno ahí, perdón. Es totalmente autónomo, decía, fundamentalmente porque lo más complejo que hubo que hacer en el modelo de despacho es que los modelos de previsión del tiempo. Entonces nosotros podemos saber con cierta probabilidad, con bastante buena probabilidad, cuánta cantidad de energía eólica vamos a tener dentro de cierta cantidad de tiempo, que puede ser unas horas, puede ser 6 horas o puede ser hasta 2 días. Y lo mismo sucede con el sol, con la energía solar, y eso nos permite realmente hacer un uso del agua adecuado como para poder estar permanentemente compensando las fluctuaciones de subidas y bajadas de los parques eólicos y los parques fotovoltaicos con entradas y salidas de turbinas hidráulicas. Entonces ese modelo está basado, es un modelo hidrotérmico, que es a partir de un modelo probabilístico que se desarrolló en la Universidad de Uruguaya, en la Universidad de la República de Uruguay, y que justamente permite que, de hecho, el sistema sea independiente del backup que tiene con los vecinos, ¿no? Entonces, ese problema tecnológico está resuelto. Esto era muy importante para nosotros, entre otras razones porque podemos llegar a tener una dependencia muy grande. Si nosotros montamos todo un sistema y que después dependíamos de que un día Argentina nos dijera, bueno, pero yo para estabilizarte tu sistema te voy a empezar a cobrar $20 por megavatio hora, bueno, tenemos un problema en que tenemos una enorme dependencia y de alguna forma una debilidad, ¿no? Porque teníamos un único actor externo del cual dependíamos de manera fundamental. Entonces para nosotros fue central tener la garantía de que nuestro sistema funcionaba de manera totalmente autónoma, sin necesidad de estar integrado a nuestros vecinos. Fue muy difícil, fue muy desafiante eso. Muchas gracias, Ramón. Pues mira, tenemos muchas preguntas, sobre todo en YouTube, pero no sé si en Zoom alguien quisiera hacer alguna pregunta. Manuel Arciniega dice que si hay exportación hacia Chile desde el Uruguay. No, porque como sabemos, salvo la integración en América Central, en la América del Sur en particular, tenemos una debilidad enorme en la estabilidad de la integración política. No hemos conseguido jamás vender excedentes más allá de nuestros propios límites vecinos, ni tampoco comprar excedentes más allá de nuestros propios vecinos. Ustedes conocen seguramente la situación particular que vive Paraguay, que tiene fuertes excedentes tanto en Yacyretá, que es común con Argentina, como Itaipú, que es común con Brasil, y por los acuerdos que tienen vigentes solamente le pueden vender los excedentes al país con el cual tienen esa frontera. No tenemos ninguna posibilidad, hemos intentado hacer swap, pero no tenemos ninguna posibilidad de venderle electricidad a Chile ni a ningún otro país con el que no tenemos frontera. Todos los excedentes, o sea, por eso fue para nosotros muy importante construir la línea de interconexión con Brasil, y por eso lo hicimos a costa nuestra, sobre todo no tanto la línea, sino la conversora de frecuencia, que nos costó muchos cientos de millones de dólares, porque tener 2 mercados donde colocar nuestros excedentes nos da una libertad enorme. Si uno tiene los excedentes, lo tiene que colocar solamente en un comprador único, depende de ese comprador único. Al tener 2 fue fundamental, porque eso nos permite realmente tener una independencia. Y sabíamos que un sistema tan renovable y por lo tanto tan poco gestionable por el hombre, íbamos a tener excedentes. Entonces era fundamental tener esa línea de interconexión con Brasil para tener 2 compradores potenciales. Muchas gracias, Ramón. Pues antes que nada quisiéramos agradecer a los directivos del World Trade Center que nos están visitando, en particular a Sofi. Muchas gracias, Sofi, por estar con nosotros, a Juventino, que es coordinador de proyectos del World Trade Center,
Ha habido muchas participaciones, sobre todo en YouTube. Pablo, no sé si de las tantas preguntas que hay, podrías seleccionar algunas, por favor. Claro que sí, por supuesto, Jorge, con gusto. Tenemos una pregunta de Brad Hamilton, nos dice, excelente presentación, ¿qué países han tomado decisiones tan importantes como Uruguay para llevar a tener tanta participación de renovables? Bueno, no me gusta hablar de otros países, pero yo, si tuviera que dar una respuesta, diría claramente que a mí me parece que el país que está más avanzado realmente en esa transformación es Chile. Chile yo creo que porque tiene algo fundamental que no tienen la mayoría de los países de la región, que es una política de largo plazo que tiene un gran acuerdo político entre todos los partidos. Y eso hace que la continuidad en el tiempo y el tener un gobierno, que los sucesivos gobiernos tengan ministerios y autoridades que están realmente comprometidos con la transformación, hace que efectivamente la transformación esté ocurriendo a un muy buen ritmo. Lo vuelvo a decir, el hecho de no tener una empresa pública como tuvo Uruguay, entonces simplemente Uruguay lo que hizo fue licitaciones en la cual las empresas públicas, una vez que construimos, hicimos una curva de aprendizaje, vimos cómo funcionaba, etcétera, etcétera, hicimos licitaciones y al final de la tercera licitación que hicimos, en realidad de la quinta, luego de ciertos aprendizajes, en una sola adjudicación se adjudicaron 800 megavatios de generación eólica, que era el 50% del promedio de potencia demandada en el país. O sea, fue una construcción acumulativa y eso lo pudimos hacer porque había una empresa estatal que generó, una vez que se convenció, una vez que generamos todos los acuerdos políticos, una vez que construimos todas las regulaciones necesarias, tomó una definición estratégica, una empresa estatal, que hizo posible que la transformación ocurriera. Chile, yo he conversado mucho con varias autoridades chilenas, varios ministros en particular, y no les resulta tan fácil en un mercado mucho más abierto como es el chileno, pero yo creo que desde el punto de vista del enfoque y del rumbo, no hay ninguna duda, yo creo que Chile es el país de nuestra región que está más enfocado en lo que a mí me parece que es la dirección que va a llevar a buen puerto. Ramón, tenemos una pregunta de Perú y nos dice que podrías sugerir al gobierno peruano. La extensión de electrificación en Perú es menos del 70% y la situación de desarrollar proyectos fotovoltaicos tiene mucho sentido por las características del propio país. ¿Has interactuado con algún empresario o el gobierno de Perú? ¿Hay alguna iniciativa al respecto? Sí, a ver, el año pasado, OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, me pidió que hiciera un trabajo de identificación de cuáles son las barreras que dificultan la introducción de energías renovables en toda la región. Y analicé, creo que 28 países en total, 22 más algunos de países del Caribe. Y entonces sí tengo una visión y me entrevisté no solamente con actuales autoridades, antiguas autoridades, reguladores, sector privado, inversores, ONGs, en fin, con una gran cantidad de actores y bueno, hay un documento ahí que resume de alguna forma cuáles son las barreras que yo identifiqué en la región. El caso de Perú es muy interesante. Perú, el problema que de alguna forma tiene es un poco lo que yo decía recién a Rubén Flores, ¿no? Perú tiene el gas de camisea y le dieron una prioridad al gas de camisea tal que se despacha a costo variable cero. Entonces es imposible, no puede competir nadie con un costo variable cero. Para poder desarrollar el gas de camisea, lo que hacen es de alguna forma despacharlo siempre. Y ahí yo creo que, yo lo hablé claro, otro de los problemas de Perú, con todo respeto y con mucho dolor de lo que pasa a veces en nuestra región, ha cambiado mucho de ministro, ha cambiado mucho de gobierno y ha cambiado mucho el ministro de Energía. Han habido muchos ministros de Energía, entonces no hay una continuidad ni siquiera en un propio gobierno de la mirada en relación al tema.
Yo había discutido con el último ministro, no sé, o 3 ministros atrás, capaz que a esta altura fue el año pasado, un poco más, y yo creo que realmente vale lo que yo decía siempre a Rubén Flores. Perú debería concentrarse en el gas de camisea para tratar de exportarlo y con eso va a recibir divisas y en cambio puede tener con generación fotovoltaica costos muy inferiores o por lo menos inferiores y liberando gas para la exportación. Incluso eventualmente estar en un tren de licuefacción sería una cosa relativamente razonable, posible, pero sin ninguna duda en Perú la posibilidad de instalar fotovoltaica, la eólica también, pero la fotovoltaica es bien interesante. Con un agregado más, que hay una dificultad regulatoria que en este momento está discutiendo Perú, que es que ellos discuten cuál puede ser la potencia firme que dan la eólica o la fotovoltaica. Yo creo que ese no es el abordaje que desde mi punto de vista es el mejor. El mejor es ver la garantía de potencia firme que da el conjunto. Cómo la combinación de las diferentes fuentes termina generando una potencia firme. Y cuando uno tiene gas, como tiene Perú, y tiene una turbina gas que se prende en 3 minutos, porque en 3 minutos está prendida la turbina generando, no un ciclo combinado, pero sí una turbina gas, entonces uno puede darse el lujo de tener una generación que no da potencia firme, aunque fuera cero su potencia firme, pero tiene el respaldo con una turbina gas de manera instantánea prácticamente. Entonces, yo creo que Perú tiene un futuro extraordinario. Lo que me parece nuevamente que lo que está faltando es construir ese relato y esa convicción de que hay un camino mejor a partir de las renovables y construir un acuerdo nacional en ese sentido. Muchas gracias, Ramón. Adelante, Pablo. Creo que había por ahí algún comentario de Larry Pierce desde Boston, ¿verdad? Así es. Si quieres que leamos ese, pues... adelante, los que sean. Esta conferencia la vamos a limitar hasta las 7 de la noche por cuestiones de compromisos que tiene. Correcto, pues lo más Méndez, entonces. Lo lamento, perdón, pero acá son 2 horas más tarde y tengo un compromiso familiar esta noche, disculpen. No, gracias a ti, Ramón, por estar aquí, por darnos tu tiempo de presentarnos esto. Y bueno, nos pregunta Larry Pierce, how difficult is it to convince politicians in Latin America to go for renewables? And can you say something about Mexico? We just canceled some photovoltaic projects there. It seems that the politicians would like to keep CFE monopoly. Bueno, a ver, de alguna forma creo que es todo lo que venimos conversando, ¿no? Yo creo que a los políticos, bueno, yo de alguna forma, si bien me considero un académico, me considero un técnico afortunado, agradecido de los espacios que me dieron, también de alguna forma me considero un político, porque hago política, porque hice política y porque sin hacer política no se pueden hacer transformaciones de ningún tipo, de este tipo al menos. Yo creo que a los políticos lo que tienen que recibir, o lo que tenemos que recibir, es razones, justificaciones. Cuando a mí venían y me decían, hay que avanzar en los automóviles eléctricos y por lo tanto el gobierno tiene que dar subsidios como da subsidio en Europa, o precisamos el tranvía para mejorar la movilidad colectiva por sobre la movilidad individual y hay que subsidiarla como hacen los europeos. Y mi pregunta era, ¿y cómo justifico socialmente dar un subsidio para eso? Porque el subsidio al tranvía en Europa es un subsidio a la industria del tranvía que se desarrolla en Europa y genera puestos de trabajo y genera conocimiento y una cantidad de cosas. Yo voy a ser un comprador de automóviles eléctricos, voy a ser un comprador de tranvía y ¿cómo justifico socialmente ese subsidio? Entonces, lo importante en las políticas públicas para darle al político es una justificación social, una justificación que de alguna forma traiga un beneficio directo para los ciudadanos. Y eso se logra construyendo un relato. Por eso yo vuelvo a insistir, y es el primer punto de mis lecciones aprendidas. Lo primero que hay que hacer es construir un relato que sea comprable por cualquiera. Que cuando nosotros logramos algo que los 4 partidos políticos representados en el Parlamento lo aprobaron, porque era un relato muy sólido, que era un relato que involucraba, que era mejor el país con eso que sin eso, no había ninguna duda, porque todo el mundo ganaba.
Entonces, lo que hay que generar es un case, ¿no? Hay que generar un relato sólido que involucre a todos, y eso es lo que los políticos precisan para tomar decisiones y eventualmente para enfrentarse a algunas situaciones más o menos problemáticas que pueden existir en los juegos de poder entre los diferentes actores. Sobre México, bueno, sería muy descortés que cuando me invitan a la casa y yo me ponga a hablar sobre las dificultades que tiene el matrimonio. Creo que lo más importante para mí que está faltando en México en este momento, sin ninguna duda, es ese relato común. No tengo ninguna duda. Es decir, yo estoy convencido de que para CFE hay un camino en el cual la asociación, esta asociación virtuosa que yo hablo, es mejor. CFE cada vez más va a ser difícil si esta situación persiste y si los costos aumentan y si los apagones aumentan y si las inversiones se dificultan en llegar. Es una situación de mayor tensión política y ningún político quiere tensiones que pueden hacerle perder popularidad o lo que sea. Es posible, perfectamente posible, generar asociaciones, ganar-ganar, formas de participación público-privada, en la cual, lo vuelvo a decir, para CFE es igual que para la UTE uruguaya. Yo soy CFE, yo tengo el monopolio de la transmisión. Tú instalás una planta fotovoltaica, una planta eólica. ¿Qué puedes hacer con eso? Nada. O lo consumís en el lugar, y eso es autoconsumo, perfecto, el autoconsumo es algo que puede existir en cualquier lugar y es independiente de CFE, pero si tú quieres instalar una planta eólica o fotovoltaica, vas a tener que pasar por mis redes para que yo se lo entregue alguna demanda, con la que vos contrataste o con la que yo, o mi demanda distribuida como distribuidor que tengo. Por lo tanto, no hay forma de que de alguna forma te apropies de algo, porque si te negás a cumplir, el único que perdés sos tú, porque no tienes a quién colocarle el producto que estás generando, porque tienes que pasar por mis redes, tienes que pasar por mi casa. Entonces yo, CFE, soy quien velo por el bien público, que es la energía eléctrica. Alguien me la produce, alguien la vende, solamente me la puede vender a mí, porque yo soy el único que tengo la puerta para sacar esa energía del que la produce, y luego es ese bien público que yo como empresa pública tengo que de alguna forma distribuir en función de ciertos criterios que tienen que ver con la equidad social, con la asequibilidad de los precios, con la cantidad de valores que para eso están las empresas públicas, y en eso se diferencian de la empresa que simplemente genera lucro, que está bien, pero que son valores que de alguna forma pueden ser diferentes. Entonces, yo creo que es posible, y que ese sería el camino en México, construir un relato en el cual cada uno vele por lo que tiene que velar y cada uno haga lo que puede hacer. Porque lo que me parece, claramente, y es lo último que quiero decir sobre esto, es que Chile, que en particular, como viviendo en otros lugares, en particular en México, hay que hacer inversiones muy importantes y seguramente no va a alcanzar con el dinero público, porque de última el dinero público es también pedir algún préstamo, y ese préstamo de alguna forma después también hay que devolverlo. Entonces, una inversión en un parque eólico, eventualmente incluso con un leasing, que es la forma más clara de llevar a la práctica lo que yo estoy diciendo, bueno, es una forma de acceder a la inversión sin perder el control del bien. Ahora, incluso sin leasing, en Uruguay hicimos leasing en algunos casos, pero en otros casos no hicimos leasing, porque finalmente también se convenció a la empresa pública que aún sin leasing tienen un control sobre el bien tutelar, que es la energía, porque ellos son los dueños de la carretera por donde pasa la energía. Entonces, no necesariamente se precisan leasing para tener el control del sector de alguna forma, que es la preocupación por lo que vela una empresa eléctrica, que vela por el bien de alguna forma de todos los ciudadanos. Ramón, tenemos una pregunta de Abril Moreno. Abril está en nuestro clúster metropolitano de energía. No sé, Abril, si puedes hacer la pregunta al aire o la leemos. Bueno, entonces, a ver, la leemos. ¿Cuál fue el relato para hacerle comprender a la sociedad que las empresas son coadyuvantes para el desarrollo y el crecimiento económico y social? Y a ver, ¿qué más dice aquí?
no sé, se cortó la Perdón, pregunta, perdón. Abril. A ver, Adelante, Abril. gracias, Jorge. Sí, está excelente, está súper interesante. Muchísimas gracias por la presentación. Lo que quería saber es, ¿cómo se conformó ese relato para la sociedad? Aquí en México se ha conformado un relato de que las empresas son las corruptas, las empresas son las malas, las empresas son las que no apoyan a la sociedad. Entonces, ¿cómo conformar un relato en donde, claro, hay de todo un poco, de todo tipo de empresas, tampoco digo que son unas santas, pero cómo conformar un relato ante la sociedad para demostrarles que la cooperación entre gobierno y empresas puede ser exitosa y puede generar este crecimiento, este desarrollo, y puede generar costos más bajos, más asequibles, y que todo mundo pueda tener acceso a este tipo de energías y lograr esa transformación o esa transición? ¿Qué tipo de relato construyeron ustedes? Bueno, de alguna forma, Abril, gracias por la pregunta. Voy a insistir un poco más en lo que estaba diciendo y voy a profundizar un poco más en lo que estaba diciendo. Voy a hacer un juego de roles, de alguna forma. Como me ocurrió en la realidad, cuando alguien, por ejemplo, de la empresa pública o con una mirada de las empresas privadas son corruptas o las empresas privadas están solamente para sacar provecho, no les importa, y cuando los números les va mal se retiran, etcétera, etcétera. Lo que yo intenté mostrar, y es lo que yo creo que es totalmente válido también que se puede hacer en México, es hasta qué punto en este esquema que yo estoy diciendo, el control sigue siendo del Estado. ¿Por qué? Porque me decían, pero viene una empresa, viene un parque eólico, se instala y luego una vez que firmó el contrato te dice, para poder seguir vendiéndote, quiero que me pagues el doble. Y entonces yo me doy vuelta y le digo a esa empresa privada que quiere hacer un lockout patronal, no me vende la energía y me quiere que le pague el doble. Yo le pregunto, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer? Yo no estoy de acuerdo. ¿A quién le vas a vender la energía? Si tiene que pasar por mí, si yo soy el distribuidor, yo soy el transmisor. Si no pasa por mí, no se la vendes a nadie. Así que cansate sin tener ingresos. ¿Cuánto tiempo aguantás sin tener ingresos? En un momento vas a tener que terminar tu lockout y me vas a tener que seguir vendiendo energía. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir es que esta construcción es una construcción que es muy garantista para el Estado, extraordinariamente garantista para el Estado. Pero al mismo tiempo, se le deja, para las empresas públicas, se deja cuál es la ventana en la cual, las empresas privadas, perdón, se deja la ventana en la cual compiten, y mientras que esa ventana tenga los marcos siempre en su mismo lugar y no se cambien las cosas, y mientras haya espacio para competir y no sea una ventana minúscula donde no entra nadie, bueno, si se define la ventana, las empresas privadas hacen lo que saben hacer, compiten entre ellas, la que obtiene un precio mejor porque gana en eficiencia en algún lugar, es la que termina asociándose con el Estado. Y luego el Estado controla, porque no tiene forma esa empresa privada de embromar al Estado, de alguna forma estafar al Estado, porque el Estado tiene el control de la situación. Ese fue este argumento que estoy diciendo, esta conversación imaginaria, no es imaginaria, yo la tuve decenas de veces en Uruguay para poder mostrar que era garantista, que esto que yo te digo, el bien público a tutelar sigue estando en tutela del Estado, y no hay forma que venga la empresa corrupta, que venga de alguna forma destruya un bien público, o dificulte, o boicotee, o lo que sea. Entonces, por ahí hay más elementos, pero ese es el camino por el cual creo que se genera un relato superador de la dicotomía público versus privado, que es una asociación pública-privada donde cada uno cumple su rol. Uno preserva el bien público y otro compite dentro de la ventanita que la política pública les genera para competir. Porque en definitiva no nos tenemos que olvidar de que la energía es un bien público. Y en ese sentido sí es importante que haya una tutela estatal y no que sea una libertad sin una tutela por eventuales desviaciones del mercado, naturalmente, ¿no? Pero eso es una visión ideológica mía, naturalmente, y que, bueno, funcionó, al menos. O sea, no es cierto que por una presencia fuerte del Estado el sector privado se fuera, al contrario, nosotros tuvimos una presencia fortísima del Estado y el sector privado llegó a raudales, ¿no? Y invirtió, y con tasa de retorno, la expectativa de tasa de retorno muy bajas, y funcionó.
Entonces, esa falsa dicotomía, esa falsa oposición no existe. Es una falsa oposición, mejor dicho. ¿Hubo participación de las empresas privadas en los medios para informar a la población de que no eran tan malos, digamos? No fue necesario. No fue necesario porque de alguna forma quien toma la decisión, en definitiva, es el gobierno y es la propia empresa pública que hace licitaciones y que cumple con esas licitaciones y que de alguna forma, aparte nadie sale a decir, mirá que yo no soy muy malo, sino más bien es la empresa pública o la política pública o el Estado o el gobierno que sale a decir, no, miren que esto es garantista y le explica a la gente, a la población, por estas razones esto es garantista y acá no hay forma de que se produzca un desfalco o que nos quedemos sin energía o que nos hagan un boicot o un lockout o lo que sea, porque, bueno, y eso sí lo que se explicó desde el gobierno, ¿no? O sea, tampoco fue, y aparte de una cosa bien importante, esto es muy importante en lo que voy a decir. El gobierno, los gobiernos que llevaron adelante esta transformación eran gobiernos de izquierda. Y por lo tanto, desde la izquierda hay menos cuestionamientos, de alguna forma, porque se construyó algo que de alguna forma una sensibilidad de izquierda podía llegar a aceptar. Entonces, no había nada más a la izquierda, por decirlo de una forma absolutamente dicotómica lo que estoy diciendo, ¿no? Digo, de ideológica de una forma muy sencilla o muy elemental, como lo estoy planteando. Pero eso también fue importante. O sea, fue desde una ideología de izquierda, por decirlo de una forma garantista, donde el bien público a tutelar por el Estado era un valor esencial. Fue desde esa mirada que se construyó esto. Y entonces no hubo tanta desconfianza, por decirlo de alguna forma, de que, bueno, si lo están haciendo es porque están tomando los recaudos necesarios. Y creo que eso fue muy importante. Esa izquierda en particular, ¿no prefería de alguna forma un monopolio de la empresa generadora estatal de electricidad? Bueno, esa pregunta es bien interesante. A ver, Uruguay tuvo, en relación a los servicios públicos y los bienes públicos, tuvo 3 grandes periodos históricos. Un primer periodo histórico que arrancó con un presidente llamado José Valle Ordóñez en el año 1905, es un poco más de un siglo, que fue de adelantada desde el punto de vista social, incluso en el mundo, que puso el voto de la mujer, la jornada laboral de 8 horas, y en particular dentro de eso los bienes públicos y los servicios públicos en manos del Estado. Estatizó el ferrocarril de los ingleses, generó una cantidad de valores a partir, entre otras cosas, de los servicios públicos en manos del Estado. Y así funcionó todo el siglo XX en Uruguay, donde de alguna forma algunas cosas muy parecidas a la de México, hasta que en la década del 90 llegan gobiernos de corte más liberal, un poco con lo que vino post-Thatcher, post-Reagan, etcétera, etcétera, y ahí hubo un intento de vuelco brutal hacia el otro lado, donde los servicios públicos solo el Estado tenía que ser lo más prescindente posible, y tenía que dejarse a la libre competencia del sector privado, porque era quien mejor podía satisfacer las necesidades y adaptarse a las necesidades de la demanda. Eso no funcionó, incluso no funcionó porque hubo una fuerte oposición a que eso ocurriera y empezaban a aparecer también algunos ejemplos de que eso ya no era tan inmediato. En particular, se vota una nueva ley de electricidad que libera la generación y no llegaron generadores privados porque las condiciones no eran razonables, no había claridad, un Estado demasiado ausente tampoco es algo que genere mucha confianza en el sector privado. Y luego en 2005 se comienza una tercera etapa en la cual se da este camino de encuentro, ¿no? Un camino de encuentro en el cual el Estado tiene que velar por el bien público, las empresas públicas son un principal actor en todo esto, pero los actores privados también. Y los actores privados en asociación con la empresa pública y al servicio de una mirada global de política pública para ese servicio público, es un actor perfectamente válido y que aporta capital, aporta conocimiento, y eso
en general en Uruguay por lo menos es bastante bien valorado. Insisto, con ese concepto de que hay un bien público a tutelar que lo tiene que tutelar y lo tutela el Estado. Y desde ese lugar coloca en la empresa pública la tutela de ese bien y le da ciertas indicaciones de cómo se vincula con el sector privado para que cada uno cumpla con su papel, cada uno cumpla su rol. Tenemos muchas preguntas aquí. Perdón, yo hablo mucho. Son extraordinarias. Hablo Tenemos demasiado. mucho tiempo, pero bueno, déjame comentarte que está con nosotros el ingeniero Clever Calixto de Huánuco en Perú. No sé si Clever desde Perú quisiera hacer alguna pregunta. Y bueno, mientras tenemos muchas más. Pablo, no sé si hay alguna en particular que... Así es. tenemos algunas de Baja California aquí en México con el... Prometo ser más corto las respuestas. Bueno, esta es una pregunta corta también. Es de Saúl Ramadán a través de YouTube. Nos pregunta que si se utiliza el rebombeo en Uruguay para eliminar la intermitencia de las energías renovables. No, no lo precisamos hacer porque en realidad el rebombeo lo hacemos en tiempo real, por decirlo de alguna forma. Lo que hacemos es que cuando tenemos viento, cuando tenemos sol, cuando tenemos biomasa, cerramos las compuertas simplemente, o sea, no generamos hidroelectricidad. De hecho, hoy generamos menos hidroelectricidad de la que generamos antes porque guardamos más agua para cuando la precisamos. Entonces, en realidad no es que rebombeamos, sino que simplemente nunca sale ese agua y es otra forma, de alguna forma, de rebombear virtualmente, por decirlo de alguna manera. Eso lo da un modelo de optimización que le coloca un precio al agua. El agua tiene un precio en función de la cantidad de agua que tenemos almacenada y en función de la crónica pluviométrica en la cual estamos, teniendo en cuenta los valores promedios históricos de los últimos 110 años, de los cuales hay crónicas. En función de eso se le coloca un valor al agua y en función de eso se determina cuándo vale la pena turbinar y cuándo vale la pena dejar el agua en las represas. Melanie Palomar dice, doctor Méndez, excelente su conferencia. ¿Hay alguna iniciativa latinoamericana de descarbonización? Bueno, sí, yo creo hay muchas, ¿no? Nombre Chile, hay tensiones importantes en Argentina en este momento entre la Secretaría de Cambio Climático y la Secretaría de Energía, que vamos a ver dónde termina. En Brasil también hay un momento de gran tensión en este momento. Costa Rica claramente es un líder en todo esto también. Chile, como ya mencioné, es un líder indiscutido, pero yo quiero mencionar, y Colombia también está con el gobierno actual, está haciendo un esfuerzo extraordinariamente importante en esta dirección. Pero quiero mencionar en particular una iniciativa que se llama RELAC, que se llama Renewable Energies for Latin America and the Caribbean, que es una iniciativa que están ahora involucrados creo que 10 países en total. Bueno, ni que hablar de Paraguay, ¿no? Perdón, no nombré Paraguay, que también a pesar de tener el 100% de su electricidad a partir de sus grandes hidroeléctricas con Brasil y Argentina, están intentando comenzar a introducir energías renovables no convencionales. Pero la iniciativa RELAC, decía, es una iniciativa para llevar al año 2030 el porcentaje de generación renovable en América Latina al 70%. Hoy es el 58-59% en promedio en América Latina. Es una iniciativa política que por ahora no está muy aterrizada, pero que muestra una voluntad de avanzar en ese sentido. También puedo decir que participé de la última, he participado de varias asambleas de ministros de OLADE, en la última fue como invitado, porque yo no tengo un cargo político en este momento, y en la asamblea de OLADE, el 90% de los ministros de energía dijeron que el camino eran las renovables. Ahora, después el asunto es cómo llevar adelante eso y cómo concretar eso. Pero la voluntad política yo creo que está. Los ministros de energía y los ministros de ambiente por lo menos se dan cuenta, entre otras cosas, que hay que sacar una NDC, hay que comprometerse con el Acuerdo de París y hay que avanzar en esa dirección. Estamos preparando aquí en el Clúster Metropolitano de Energía lo que le llamamos el primer seminario de descarbonización. Entonces, pues bueno, estaremos en contacto contigo, mi estimado Ramón, para ver qué nos sugieres y desde luego bienvenido a participar en este seminario. ¿Alguna pregunta por ahí, Pablo, que sea interesante? Hay muchas preguntas, realmente en YouTube hubo, pues yo no sé cuántas,
¿serán 30 preguntas o algo así? ¿Quieres que las cuente? No, no te preocupes, mejor escogemos alguna que sobresalga por ahí. Claro que sí, la pregunta es de Daniel Gutiérrez, esta es a través de Zoom, nos pregunta, desde Baja California, en México, sí. ¿qué papel juegan las municipalidades, otras entidades infraccionales o grandes empresas públicas no energéticas que compran mucha energía como generadores de PPAs en Uruguay? Bien, en Uruguay en particular el rol de los gobiernos locales, no tiene un rol los gobiernos locales en la cadena energética más que como consumidores. Hay grandes empresas que son muchas de ellas cogeneradoras y venden excedentes a la red eléctrica pública y que juegan un papel importante. Algunas de ellas, sobre todo un par de 3 ahora, plantas papeleras, pasteras de pasta de celulosa que cogeneran a un nivel de casi un 90% en base a 100% de energías renovables, es el licor negro, el desecho del proceso industrial de la pastera, y que vende excedentes importantes a la red eléctrica. Entonces hay grandes consumidores que juegan un papel y además hay autoconsumidores, una cosa que se incentivó también la generación de la autogeneración para el autoconsumo. Pero los gobiernos locales no son grandes consumidores, más allá del tema del alumbrado público, por supuesto que es otro capítulo que no hablé, ni la búsqueda de petróleo que hicimos, que se invirtieron cerca de $2.000 millones por Production Sharing Agreement, procedimientos, y tuvimos a las principales, incluso se hizo un pozo de agua súbita profunda que costó $200 millones, que hizo Total en el océano cerca de Uruguay, las aguas territoriales, pero tampoco hablé de eficiencia energética. Todo la eficiencia energética, todo el tema alumbrado público fue donde se trabajó muchísimo con las municipalidades, pero no hay ninguna municipalidad que sea un gran consumidor como para jugar un papel en esto. De hecho, no han jugado casi ningún papel los gobiernos locales en esta transformación. Tenemos una pregunta más sobre el futuro energético en Uruguay, si están apostando al hidrógeno. Hay, sí, creo, varias preguntas respecto con ese sentido. Sí, a ver, sin duda el hidrógeno, a ver, Alemania ya se ha dado cuenta que con la transformación eólica no va a llegar al objetivo de descarbonización que tiene para Europa, y su próximo camino va a ser la importación de hidrógeno verde, sin ninguna duda. Japón le pasa lo mismo, a Corea le pasa lo mismo. Entonces no tengo ninguna duda que América Latina dentro de 10, 15 años va a ser un exportador de hidrógeno verde para muchos países del mundo. Y en Uruguay lo que se ha iniciado fue unos pilotos para producir hidrógeno verde, todavía está fuera de precio, y con un centro de carga, con un camión y con un bus de larga distancia para comenzar a comprender. Yo creo que en particular lo que Uruguay está muy bien preparado se va a venir una nueva visión energética con prosumidores, o sea, los consumidores y productores al mismo tiempo, con las smart grids, con la vinculación entre seguramente la desaparición de las empresas distribuidoras de combustibles que se van a transformar en distribuidoras de electricidad o cargadoras de electricidad. O sea, se viene todo un proceso donde la inteligencia artificial va a jugar un rol muy importante. Bueno, Uruguay está en muy buenas condiciones para generar procesos, tecnologías, para ese nuevo futuro que en Uruguay de alguna forma ya está presente de alguna manera. Y bueno, yo creo que ese es un futuro muy importante para Uruguay. El hidrógeno por un lado, y por otro lado, la generación de conocimiento para un futuro energético que va a estar en el mundo dentro de 20 años, ¿no? Y eso me parece que también es importante hacer la transición rápidamente para ser un actor primario o inicial en esta nueva economía. Gracias, Ramón. Precisamente el doctor Israel Hurtado, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, nos va a dar una conferencia también sobre el potencial del hidrógeno en México. Desafortunadamente él tenía un vuelo a las 5 de la tarde precisamente y no pudo estar con nosotros, pero te manda un gran saludo. Te conoce bien, ha estado contigo en alguna ocasión y bueno, seguramente va a ver este video, ¿verdad? Excelente. Le mando un saludo. No dudo que se va a tratar de comunicar contigo.
A las órdenes. ¿Alguna pregunta por ahí, Pablo, que sea así ya casi para terminar? Tenemos 2 minutos, pero muchas preguntas. Adelante. Bueno, si en Uruguay fue necesaria una política energética multisectorial, en donde el Estado integre todos los sectores bajo un programa de desarrollo energético. Sí, claro, fue esa la esencia. La esencia es que construimos una política energética multisectorial que abarcaba todos los tipos de energético y todos los sectores de consumo, tanto desde la oferta como de la demanda, y eso yo creo que fue la clave, ¿no? Insertando la variable social también, y la variable productiva, y la variable de derrame sobre la economía, derrame sobre el sistema productivo en general. Yo creo que esa fue la clave, justamente eso fue la clave también de incorporar a todos los actores y de sentirse todos incluidos en ese relato común. ¿Alguna última pregunta de nuestros amigos que están por Zoom? Bueno, tenemos 2 preguntas más con las que me gustaría ya hacer el cierre como tal. La primera sería, ¿cuánto tiempo tardaron ustedes en Uruguay para poder llegar a esta completa descarbonización? Y como conclusión, ¿cuáles crees que podrían ser los primeros pasos que tienen que tomar otros países en Latinoamérica y en el mundo para lograr esta meta? Bueno, a ver, en primer lugar, Uruguay es un país chico. Entonces, con solamente 5.000 millones de dólares hicimos la transformación. Para Uruguay, 5.000 millones de dólares es una cifra enorme, ¿no? Pero para el mundo no es nada. Entonces, nosotros generamos condiciones donde cuando para el sector privado las grandes empresas decían, uy, el mundo va a ir por el tema económico, va a ir por el cambio climático, va a ir por el tema de la asequibilidad, ¿cuáles van a ser las prioridades? Y bueno, un país dijo, esta es una regla de juego, esta es la ventanita, tenemos un acuerdo político a largo plazo, etcétera, ¿por qué no vienen acá? Y vinieron y probaron y les fue bien. Entonces, una cosa es conseguir 5.000 millones de dólares, otra cosa es conseguir $1 trillón, creo que precisa el mundo para hacer la transformación, la descarbonización total. Yo acá nuevamente creo que el que pega primero pega 2 veces. Entonces, me parece que apurarse o en avanzar en generar el ecosistema favorable para que las inversiones lleguen, cuanto antes hacerlo mejor. Yo creo que en América Latina sigue siendo una zona extraordinariamente demandada por los capitales. Tenemos que generar la seguridad jurídica y la seguridad política para que efectivamente terminen de convencerse de que pueden venir acá, ¿no? Ese me parece que es el mensaje, de alguna forma. Muy bien, pues alguna última pregunta, alguien que quisiera levantar la mano. Ya estamos a pocos segundos de terminar. Adelante, no seamos tan estrictos. A ver, Marcos Barraza, si quieres comentar algo desde San Francisco. No, pues una excelente conferencia, muchas gracias. Es muy ilustrativa la conferencia. ¿Hace calor por allá, por San Francisco, mi estimado Marcos? No, fíjate que en las mañanas y en las tardes andas con chamarra gruesa. Muy bien. Aquí nos dice Alejandro Díaz Pérez Duarte, bueno, tiene preguntas por Facebook. Pablo, no sé si puedes leer por ahí. En Facebook no hay nada, Jorge, pero nos pregunta Manuel Arciniega si hay fracking en Uruguay. ¿Y cuál es la opinión? Evidentemente no. En este aspecto. No, es decir, pues no, evidentemente no hay fracking, pero bueno. Creo que se cortó el micrófono de Ramón. Ay, perdón, ¿sí? Por este error técnico. No, el error fue mío, que como estaba mi perro ladrando, corté el micrófono, pero luego no pude volver a ponerlo. No, disculpe, tengo aquí controladitos. Perdón. No hay fracking en Uruguay, hay una discusión importante en relación al tema. El uruguayo se ha entusiasmado con las energías renovables y se ha vuelto bastante antipetróleo, los movimientos son importantes. Mi visión en relación al tema es que el mundo va a seguir precisando petróleo durante un tiempo, y mientras
bueno, mientras que podamos lo dejamos en la tierra, pero mientras que no podamos o mientras que no tengamos otra alternativa, no me parece disparatado que se utilice. Lo que hay que avanzar rápidamente en las alternativas, ese tiene que ser nuestro norte. En relación al fracking, tengo una visión, entiendo que como todas las cosas, se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. ¿Tá? Una mina de uranio en Namibia no se compara con una mina de uranio en Australia o en Canadá, ¿no? Y yo creo que la mina de uranio para mí es el ejemplo más típico de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Sé que el fracking se puede hacer bien, pero creo que el riesgo es tan importante que debo confesar que no me gusta mucho el fracking. Tenemos una pregunta desde Perú, del ingeniero, el maestro Clever Calixto, desde Huánuco, dice, preguntar si en el Uruguay fue necesaria una política energética multisectorial en donde el Estado integre todos los sectores bajo un programa de desarrollo energético. Creo que de alguna forma se contestó, pero adelante, Ramón. Si no, sí, creo que incluso esa misma pregunta ya la hizo Pablo y ya la contesté, me parece. Ah, ok. La respuesta es sí, claramente sí, sin ninguna duda sí. Ok. Excelente, Ramón. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por preparar esta presentación. Nos gustaría tener una segunda conferencia de parte tuya, porque creo que tenemos muchas cosas que aprender de Uruguay y de tu pensamiento, de tu estrategia precisamente para lograrlo. México lo necesita y yo estoy seguro que Latinoamérica también. Pues muchísimas gracias, Ramón. Un placer. Yo soy el enorme agradecido, primero, de que me hayan abierto las puertas de ustedes, que hayan tomado 2 horas de vuestro tiempo para escucharme, por las preguntas, muchas de ellas muy interesantes y de alguna forma que me dejan a mí también pensando. Y yo soy un militante, soy un convencido de que este es el camino para el que tenemos que ir, porque el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, desde esta pandemia que de alguna forma tiene que ver con la forma que estamos rompiendo la biodiversidad, los ecosistemas en los que estamos viviendo, nos exige realmente que nos replanteemos muchas cosas. Y bueno, yo estoy convencido de que tenemos que buscar caminos mejores, que existen, que las oportunidades están, y que cada vez es capaz que tenemos que salirnos un poco de la caja y pensar de una manera diferente. Así que para mí, por haber podido tener este espacio, solo tengo palabras de agradecimiento con ustedes, por el tiempo de ustedes, por la invitación, y a ti, Jorge, bueno, antes que nada me sigo sonrojando por todas las cosas que pusiste, armaste, y por lo generoso que fuiste con todas tus palabras. Ramón, pues ya sabes, México es tu casa y el Clúster Metropolitano de Energía es tu hogar. Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Ah, y por cierto, todas las preguntas que se quedaron por ahí en el tintero, te las vamos a hacer llegar, ¿verdad? Y veremos la forma de responder. Hay muchísimas preguntas, sobre todo en YouTube. Esta vez creo que nos ganaron las participantes de YouTube, ¿no? Y desde luego, pues me las mandan y yo lo que hago es grabo audios de WhatsApp, se los mando para que ustedes los distribuyan. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Ramón. Feliz fin de semana a todos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.